la tierra empapada de sangre bajo sus dedos. Fue lo primero que Iridesa Thornmore sintió al regresar la conciencia, como si cada punzada fuera una llamada cruel de la vida. El sol despiadado del territorio de Arizona le abrazaba la piel descubierta, tornando su tez pálida en un rojo encendido mientras yacía olvidada en las afueras de Douglas. Corría el año 1878. Y Iridesa acababa de convertirse en una víctima más del desorden brutal del desierto, o al menos eso creyeron quienes la dejaron atrás. Sus recuerdos eran fragmentos rotos. La diligencia, los rostros cubiertos, los disparos, los pasajeros cayendo uno a uno, manos violentas arrancándole sus pertenencias. El golpe final llegó cuando se negó a entregar su anillo de bodas, el último lazo con Malric Duskbane, su esposo fallecido. Luego, solo oscuridad. Con dedos temblorosos, Iridesa tocó la sangre reseca enredada en su cabello cobrizo. Cada movimiento le desgarraba el vientre, donde uno de los bandidos la había pateado sin piedad. Tenía apenas 23 años y ningún alma en el mundo. Viajaba hacia Douglas para comenzar como maestra, con un secreto que ni el consejo escolar conocía. Llevaba vida en su vientre. Ahora, tirada entre los matorrales, sin más que la ropa que la cubría y el hijo no nacido latiendo dentro de ella, apenas pudo susurrar con la garganta reseca: ¡ayuda! Nadie podía oírla tan lejos del camino. Los asaltantes la habían arrastrado lejos de la ruta, entre mezquites y tierra seca, para dejarla a merced de los buitres. Con determinación desesperada, se giró de lado, soltando un quejido al sentir que el dolor la atravesaba. El pequeño abultamiento bajo su vestido apenas era visible para otros, pero para ella lo significaba todo. No podía morir allí, no mientras esa pequeña esperanza dependiera de su aliento. Entonces, un sonido. Cascos acercándose. La esperanza le brotó del pecho como agua en tierra seca. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, se levantó sobre los codos. ¡Aquí! ¡Por favor! ¡Aquí!, gimió casi sin voz. Los cascos frenaron. Luego, cambiaron de dirección. Iridesa se desplomó otra vez sobre el suelo, rendida entre el alivio y el agotamiento. A través de sus pestañas cubiertas de polvo, distinguió la silueta de un jinete alto, emergiendo tras los arbustos. Descendió con una agilidad silenciosa, las espuelas tintineando apenas al tocar el suelo. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un sombrero de ala ancha, pero ella alcanzó a ver una mandíbula fuerte y una barba de varios días. «Señora», dijo una voz grave, con cautela. «Dios mío». En un instante, él estaba a su lado, girándola con delicadeza para ver sus heridas. Sus manos eran ásperas como la tierra, pero su tacto fue sorprendentemente tierno. «Me dejaron para morir», susurró Iridesa, y las lágrimas surcaron la sangre y el polvo de su cara. El rostro del vaquero se endureció. Sus dedos se detuvieron sobre la tela desgarrada que cubría su vientre. Con una reverencia silenciosa, apoyó la palma sobre el abultamiento. Confirmó con el tacto lo que ya había adivinado con los ojos. «Pero te encontramos», dijo con suavidad. «A los dos». Los ojos de Iridesa se nublaron. Antes de desmayarse, alcanzó a sentir los brazos fuertes que la alzaban, el olor a cuero, a salvia, a seguridad. Kyle Rick Weirstone llevaba 3 días siguiendo el rastro de la banda de Taggart in Flamebound cuando la encontró. Como alguacil de Douglas, proteger a los suyos era su deber, aunque muchas veces la justicia allí era apenas un hilo colgando en medio del polvo. El conductor de la diligencia, herido pero vivo, había alcanzado el pueblo con noticias de que una pasajera fue arrastrada por los bandidos. Nadie esperaba encontrarla con vida, ni él, pero verla respirando y encinta lo sacudió hasta los huesos. Cabalgó de regreso con ella entre sus brazos, presionándola contra su pecho, sintiendo cómo el deber se transformaba en algo más pesado. Su pulso era débil, su piel ardía de fiebre. «Resiste»,
susurró, apurando el galope. Solo resiste un poco más. Douglas surgió al fin entre el polvo del atardecer. Una calle principal de madera, unas cuantas casas dispersas, un intento de pueblo luchando por sobrevivir al desierto. Los rostros se asomaron a las ventanas cuando vieron al alguacil con una mujer inconsciente entre sus brazos. Cuando llegó al consultorio de Barney Hollowgrave, ya se había reunido un pequeño grupo. «Abran paso», ordenó Caelric, desmontando con cuidado para no lastimarla más. Baela Duskmere, esposa del doctor, abrió la puerta y soltó un grito ahogado. «¿Es la pasajera desaparecida?» «Sí», asintió Caelric. «Necesita ayuda urgente». El doctor apareció secándose las manos. «Tráela adentro, Baela. Necesito agua caliente y sábanas limpias». Caelric la colocó con cuidado sobre la camilla sin ganas de separarse. Había algo en ella, esa fuerza callada que lo conmovía más de lo que quería admitir. «Alguacil», dijo Barney con tono firme. «Necesito espacio para trabajar. Espere afuera». Caelric obedeció. Desde la puerta murmuró: «Doctor, ella está...». «Lo sé», interrumpió el médico. «Está embarazada. Lo vi en cuanto entró. Haré lo posible por salvarlos a ambos». En la sala de espera, Caelric caminaba de un lado a otro, inquieto. A sus 30 años ya había visto demasiada violencia. 8 años como alguacil entre Texas y Arizona le habían endurecido la piel, pero no el corazón. Algo en aquella mujer le había atravesado la coraza. Una hora después, Baela salió con el delantal manchado de sangre. «Está descansando», le dijo suavemente. «El doctor dice que ha tenido suerte», comentó Baela Duskmere en voz baja, quitándose el delantal aún manchado. «La herida en la cabeza parece peor de lo que realmente es. Sufrió una fuerte conmoción, pero sus otras lesiones no ponen en riesgo su vida». «¿Y el bebé?», preguntó Caelric Weirdstone, dejando escapar un suspiro de alivio. «El corazón late fuerte», respondió Baela suavizando el tono. «Barney cree que si ella sobrevive, la criatura también lo hará». «Los próximos 2 días lo dirán», asintió él, asimilando la noticia como un bálsamo tras días de tensión. «¿Tiene nombre? ¿Algún tipo de identificación?» «Nada, se lo quitaron todo. Ha tenido momentos de lucidez, pero no ha estado lo suficientemente consciente como para decirnos nada». «Hablaré con la compañía de diligencias», dijo Caelric. «Quizá tengan una lista de pasajeros». Antes de marcharse, se acercó de nuevo al cuarto de examen. Iridesa Thornmoor yacía inmóvil sobre el catre. Su cabello cobrizo, ahora limpio, se extendía como un abanico sobre la almohada. Las marcas en su rostro contrastaban duramente con su piel pálida, pero respiraba con calma. «Los encontraré», murmuró él, apretando la mandíbula. «Los que te hicieron esto no quedarán impunes». 3 días después, Iridesa abrió los ojos en una habitación desconocida. La luz del sol atravesaba unas cortinas de encaje, llenando el pequeño cuarto de calidez y silencio. El pánico le agarró el pecho cuando los recuerdos del ataque regresaron de golpe. Su mano voló hacia el vientre y un sollozo escapó de sus labios al sentir aún la firmeza de la vida que crecía dentro de ella. «Estás despierta», dijo una voz femenina cerca de su lado. Gracias al cielo. Iridesa giró el rostro y vio a una mujer mayor, de ojos cálidos y cabello gris trenzado sentada a su lado. Vestía un vestido sencillo y le sonreía con dulzura. «Soy Baela Duskmere», se presentó. «Mi esposo es el médico del pueblo. Estás a salvo, cariño». «¿Mi bebé?». La voz de Iridesa salió rasposa, débil. «Hasta donde podemos ver, está bien. Mi esposo dice que ambos han tenido suerte». Las lágrimas brotaron de los ojos de Iridesa. «¿Dónde estoy?». «En Douglas, territorio de Arizona. El alguacil Weirdstone te encontró hace 3 días y te trajo aquí». La imagen de unos brazos fuertes y una voz profunda acudió de nuevo a su memoria. «El vaquero», susurró. Baela rió suavemente. «Sí, Caelric Weirdstone tiene ese aire, ¿verdad?».
Nos ha estado rondando cada día preguntando por ti. Dijo que quiere hablar contigo cuando estés lista. ¿Hablar?, frunció el ceño Iridesa. Sobre lo que te pasó, querida. Está decidido a hacer justicia, pero eso puede esperar. ¿Puedes decirme tu nombre? Iridesa. Iridesa Thornmoor. ¿Señorita Thornmoor? Señora, corrigió automáticamente, sintiendo cómo se le encendían las mejillas. Estaba casada. Mi esposo murió hace 6 meses. Gripe. La comprensión se reflejó en los ojos de Baela, que echó una mirada al vientre de Iridesa. Lamento tu pérdida, señora Thornmoor. Gracias, murmuró ella, apartando la mirada. Venía a Douglas para ser la nueva maestra. El consejo escolar me estaba esperando. Ah, los ojos de Baela se iluminaron. Con razón. El reverendo Halven Stormvale nos comentó que contrataron a alguien del este. Se alegrará de saber que sobreviviste. Unos golpes interrumpieron la conversación. Baela fue a abrir y conversó brevemente en voz baja en el pasillo antes de regresar. El alguacil Weirstone está aquí. ¿Te sientes con fuerzas para hablar con él? Si no, puedo decirle que regrese luego. Iridesa dudó un momento, pero luego asintió. Quiero verlo. Baela abrió la puerta un poco más, y entonces Iridesa pudo ver con claridad por primera vez al hombre que le había salvado la vida. Caelric Weirstone era alto y de hombros anchos, con la piel dorada por el sol y unos ojos que recordaban al cielo de verano. Sin el sombrero, su cabello oscuro caía ligeramente sobre el cuello. Parecía más joven de lo que había imaginado, aunque las líneas de su rostro hablaban de carga y experiencia. Señora Thornmoor, saludó él, quitándose el sombrero con respeto. Me alegra verla despierta. Sé que es difícil, continuó, pero necesito preguntarle sobre lo ocurrido. Cualquier detalle puede ayudarme a atrapar a los hombres que atacaron la diligencia. Iridesa cerró los ojos. Los recuerdos la asaltaron con una fuerza brutal. Eran 4. Todos llevaban pañuelos cubriéndoles la cara. Detuvieron la diligencia a unos 15 kilómetros del pueblo. Con voz entrecortada, dolorosa, fue relatando lo que podía recordar. La cicatriz del líder, visible sobre su máscara, cómo uno de ellos cojeaba, la empuñadura plateada del revólver de otro. Contó cómo habían robado uno a los pasajeros antes de dispararles. Cómo ella había luchado cuando intentaron quitarle su anillo de bodas. Fue entonces cuando me arrastraron lejos. Terminó con un hilo de voz. Dijeron que se divertirían antes de acabar conmigo. Pero algo los asustó. Creo que escucharon jinetes acercándose. El líder me pateó en el vientre, me golpeó la cabeza. Se llevó la mano a la frente, temblando. Lo último que recuerdo fue oírles decir que no había tiempo, que el desierto terminaría el trabajo por ellos. Caelric tenía los nudillos blancos de tanto apretar su sombrero. Cuando habló, su voz era una cuerda tensa de rabia contenida. La banda de Takarin Flamebound ha sembrado el miedo por esta región durante meses, explicó Caelric Weirstone, con el ceño fruncido. Pero esta es la primera vez que creyeron no dejar testigos. O eso pensaban. Iridesa Thornmoor lo miró directo a los ojos. ¿Los atrapará? Sí, señora. Ahora que tengo a alguien que puede identificarlos, lo haré, respondió él, haciendo una pausa. Señora Thornmoor, cuando se haya recuperado lo suficiente, me gustaría que vea unos retratos de búsqueda. Tal vez pueda confirmar sus identidades. Por supuesto, asintió ella, intentando acomodarse aunque soltó un leve quejido al sentir punzadas en las costillas. ¿Sheriff? ¿Y mi trabajo? La escuela. El reverendo Halven Stormvale, que preside la junta escolar, ya está al tanto de tu situación, explicó él. Dice que el puesto sigue siendo tuyo en cuanto estés lista. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Caelric. Aunque se sorprendió un poco al enterarse de tu estado, Iridesa sintió el rubor subirle por las mejillas. No se los dije. Tenía miedo de que no contrataran a una viuda embarazada.
Tu secreto está a salvo en Douglas, la tranquilizó él. Aquí la gente cuida de los suyos. Pero yo no soy de aquí, soy una extraña. Ya no lo eres, dijo simplemente poniéndose de pie. Descansa, señora Thornmoor. Volveré mañana. Cuando llegó a la puerta, Iridesa lo llamó. Sheriff. Mis cosas. La compañía de diligencias llevaba un baúl con todas mis pertenencias. La expresión en el rostro de Kael'ric lo dijo todo antes de que hablara. Lo siento. Los bandidos se llevaron todo lo de valor. Lo que no pudieron llevar, lo quemaron. Iridesa tragó saliva, conteniendo el llanto. Todo lo que tenía en el mundo, desaparecido. Sus materiales de enseñanza, su ropa, los pocos recuerdos de Malric Duskbane y su breve matrimonio. Reducidos a cenizas, te ayudaremos a levantarte de nuevo, dijo Kael'ric, notando su dolor. Douglas cuida de sus maestras. Después de que se fue, Iridesa permitió que las lágrimas fluyeran. Estaba viva, su bebé seguía allí, pero se sentía completamente sola, sin nada, en un pueblo que no conocía. Todo el futuro que había planeado con tanto cuidado parecía venirse abajo. Baela Duskmer regresó con un cuenco de caldo caliente, meneando la cabeza con ternura al ver su llanto. Ya pasó, querida. Ya verás cómo todo mejora. No tengo nada, señora Duskmer. Ni siquiera una muda de ropa. No te preocupes por eso. Las damas del grupo de la iglesia ya están preparando algunas cosas para ti. Y puedes quedarte aquí hasta que estés lo bastante fuerte para ocupar tu puesto como maestra. Baela ayudó a Iridesa a incorporarse contra las almohadas. Incluso el alguacil Weirdstone ha contribuido para tu cuidado. ¿El sheriff? Iridesa parpadeó, sorprendida. Pagó tu tratamiento médico de su propio bolsillo. Asintió Baela, pasándole el cuenco. Dijo que era responsabilidad del pueblo cuidarte. Se inclinó un poco y añadió en voz más baja. Entre nosotras, creo que él siente una preocupación especial por ti y por tu pequeño. Iridesa sorbió el caldo lentamente, procesando todo. Ese hombre parecía alguien bueno. Uno de los mejores, dijo Baela, como si le leyera el pensamiento. Nunca se ha casado, es reservado. Llegó hace 5 años desde Texas con fama de ser un hombre que hace lo que dice. Douglas era apenas una parada polvorienta en la ruta de diligencias cuando él llegó, pero en menos de un año había traído suficiente orden como para que las familias empezaran a establecerse aquí. Iridesa escuchaba con atención, cada vez más intrigada por el hombre que le había salvado la vida. Había algo en Kael'ric Weirdstone, una fuerza callada, una dignidad que le recordaba a Malric Duskbane. Pero también algo diferente, algo que aún no sabía nombrar. Toma más caldo, Iridesa, insistió Baela con una sonrisa. Ahora comes por 2. Con los días, Iridesa fue recuperando fuerzas bajo los cuidados constantes de Baela Duskmer. Los moretones en su rostro pasaron de morado furioso a un amarillo pálido, y el dolor en sus costillas cedió lo suficiente como para permitirle moverse sin dificultad. Al cabo de una semana, ya podía salir de la cama por breves momentos. Se sentaba junto a la ventana, envuelta en un camisón prestado y una bata que las mujeres del pueblo le habían facilitado. Tal como Baela había prometido, las damas de Douglas se volcaron en ayudarla. Un baúl repleto de ropa llegó, con prendas nuevas, y otras usadas pero arregladas para su figura cambiante. También aparecieron libros, lápices, papeles, una peineta, un espejo pequeño. Pequeños gestos que hablaban de solidaridad. Esa mañana, Iridesa se cepillaba el cabello frente a la ventana cuando escuchó el llamado en la puerta. Sabía quién era. Baela le había avisado que ese día Kael'ric traería los carteles de los buscados. Aún así, sintió un revoloteo nervioso en el estómago. «¡Adelante!», llamó, dejando rápidamente el cepillo y asegurándose de que la bata le cubriera bien el cuerpo. Kael'ric entró con su sombrero en la mano, su rostro iluminado al verla fuera de la cama. «Señora Thornmoor, se ve mucho mejor»,
Gracias, sheriff. Me siento más fuerte cada día, respondió ella, señalándole la silla frente a la suya. Por favor, siéntese. Él lo hizo, y su enorme cuerpo hizo que la silla pareciera diminuta. Sacó varios papeles doblados del interior de su chaleco. He traído los carteles, explicó, colocándolos sobre la pequeña mesa entre ambos. Tómese su tiempo. Solo señale los rostros que pueda reconocer con certeza. Iridesa estudió los retratos con detenimiento. Los dos primeros no le decían nada, pero al tercero se le cortó el aliento. Él estaba allí, el que cojeaba. Recuerdo sus ojos. Kael'ric asintió. Solak Knight Flint, asociado de la banda de Takarin Flamebound. Ella siguió revisando los carteles hasta que, al llegar al último, su mano tembló. Este es él, susurró. El líder, Takarin Flamebound. Reconocería esa cicatriz en cualquier parte, dijo Iridesa Thornmoor con voz firme. ¿Estás segura?, preguntó Kael'ric Weirdstone, con la tensión evidente en su voz. Completamente, respondió ella, llevándose una mano al vientre de forma inconsciente. Fue él el que me pateó y me dejó allí tirada para morir. Los ojos del alguacil se endurecieron como acero. Eso es todo lo que necesitaba saber. Recogió los carteles con movimientos medidos, sin perder la compostura. Mañana formaremos una partida, esta vez bajo mi jurisdicción. ¿Va a ir usted mismo?, preguntó Iridesa, alarmada al notar el filo peligroso de su tono. Es mi deber, señora Thornmoor, dijo con una voz que, aunque más suave al verla preocupada, no dejaba lugar a discusión. No iré solo, y ya he lidiado antes con hombres como Takarin Flamebound. ¿Cuándo saldrán? Con la primera luz. Nos han dicho que están escondidos en las montañas Dragoon, a unos 80 kilómetros hacia el este. Se puso de pie, guardando los carteles en su chaleco. Quería que supieras que mañana también pasará por aquí el reverendo Halven Stormvale. El nuevo trimestre comienza en 3 semanas, y quiere hablar contigo sobre los preparativos. ¿Tan pronto? Iridesa bajó la mirada hacia su vientre. Dicen que necesitan una maestra con urgencia. Los niños no han tenido clases desde que la señorita Abernathy se fugó con un oficial de caballería la primavera pasada. Kael'ric esbozó una sonrisa leve. Y por cierto, mencionó que tu estado no será ningún problema. Su esposa te asistirá cuando llegue el momento. Incluso han preparado una cabañita detrás de la escuela para ti. Los ojos de Iridesa se llenaron de lágrimas por aquella inesperada generosidad. Todos han sido tan buenos conmigo. Douglas cuida de los suyos, repitió él. Y ahora tú eres parte de nosotros, señora Thornmoor. Cuando se disponía a salir, Iridesa sintió que algo dentro de ella no quería dejarlo ir tan pronto. Sheriff, por favor, tenga cuidado. Esos hombres son peligrosos. Él se detuvo en el marco de la puerta y la miró con esos ojos azules que parecían prometer el mundo. Volveré sana y salvo, señora Thornmoor. Te lo prometo. Después de que se fue, Iridesa permaneció en la ventana, observando cómo cruzaba la calle en dirección a la oficina del alguacil. Había algo en su presencia, algo sólido, reconfortante, una certeza que, por primera vez en mucho tiempo, le hacía sentir que podía confiar en alguien más. Al día siguiente, Iridesa despertó temprano, sobresaltada por el sonido de cascos y voces masculinas afuera. Se incorporó con cuidado. Se acercó a la ventana justo a tiempo para ver a Kael'ric liderando un grupo de 8 jinetes por la calle principal. Incluso bajo la luz tenue del amanecer, su figura erguida era inconfundible. «Cuídate», susurró ella, apoyando la palma sobre el vidrio frío. Baela Duskmere la encontró aún allí unos minutos después, mirando la calle vacía donde la partida se había perdido en el horizonte. «Volverán en unos días», dijo suavemente, ayudándola a regresar a la cama. Kael'ric Weirdstone es el hombre más capaz que conozco. Apenas lo conozco,
murmuró Iridesa. Y sin embargo, me siento responsable. Está haciendo su trabajo, corrigió Baela. Y créeme, habría ido tras esa banda aunque tú no hubieras dicho una palabra. Esos hombres solo han traído dolor a este territorio. Esa misma mañana, llegó el reverendo Halben Stormvale. Era un hombre delgado, de expresión seria y gafas redondas. A pesar de su apariencia formal, se mostró amable al hablar con Iridesa sobre la escuela. Tenemos 27 estudiantes inscritos, desde los 6 hasta los 16 años, explicó. La escuelita es modesta, pero suficiente. La construyeron los vecinos hace un par de años. ¿Y estás seguro de que mi situación no será un problema?, preguntó ella con cautela. En Pensilvania, donde enseñaba antes, las mujeres solteras no podían dar clases, y mucho menos si estaban esperando un hijo. El reverendo sonrió con dulzura. Señora Thornmore, aquí en los territorios somos más prácticos. Encontrar una buena maestra es difícil, y sus referencias son excelentes. Hizo una pausa y añadió, y en cuanto a su bebé, cada nuevo niño nacido en Douglas es una bendición. Esta tierra necesita familias para crecer. Acordaron que Iridesa empezaría a dar clases en 2 semanas, siempre que Barney Hollowgrave aprobara su regreso. La cabaña detrás de la escuela estaría lista, amueblada con donaciones de los vecinos. No es gran cosa, admitió el reverendo. Pero será un hogar digno para usted y su hijo. Estoy abrumada por tanta generosidad, dijo Iridesa con sinceridad. Haré todo lo posible por ser la mejor maestra que este pueblo haya tenido. Cuando el reverendo se marchó, Iridesa sintió algo nuevo dentro de ella. Propósito. Tal vez este no era el futuro que había imaginado al subir a aquella diligencia en Tucson, pero era uno que ofrecía esperanza. Por primera vez desde el ataque, se permitió pensar más allá de la supervivencia, en la posibilidad de construir algo nuevo. Pasaron 5 días sin noticias de la partida. Iridesa, ahora lo bastante fuerte para desplazarse sola por la casa, pasaba las mañanas asomada a la ventana, con el corazón apretado. Baela notaba su inquietud, aunque no decía nada. Ella misma lanzaba miradas al camino, preocupada por su esposo, que había acompañado a Kaelric como médico. La tarde del 6º día, un rumor de cascos a lo lejos hizo que ambas mujeres corrieran hacia la puerta principal. Una nube de polvo en el horizonte anunció el regreso de la partida. Avanzaban con paso firme hacia el pueblo. Salieron 8, murmuró Baela Duskmere, contando desde el porche. Y parece que regresan los 8. Gracias al cielo. Cuando estuvieron más cerca, Iridesa Thornmore distinguió a Kaelric Weirstone al frente, montando con la espalda recta como una flecha. Detrás de él, 3 hombres cabalgaban con las manos atadas, encorvados por el cansancio. Más atrás, Barney Hollowgrave y el resto de los ayudantes cerraban la formación. Los vecinos se congregaban en la calle mientras los jinetes cruzaban el umbral del pueblo. Un murmullo de alegría estalló al ver que los forajidos habían sido capturados. Kaelric saludó con una inclinación de cabeza, pero no se detuvo. Llevó a los prisioneros directo a la cárcel, su mano firme sobre el hombro de Takarin Flamebound. Baela corrió a abrazar a su esposo apenas desmontó, rodeándolo con los brazos sin decir una palabra. Desde el porche, Iridesa sintió una oleada de alivio al ver que todos regresaban sanos y enteros. Sus ojos siguieron a Kaelric mientras escoltaba personalmente a los prisioneros. No fue sino hasta casi 1 hora después que apareció en la casa de los Hollowgrave. Su rostro reflejaba cansancio, pero también satisfacción. Se había cambiado la camisa y el chaleco, dejando atrás el polvo del camino, aunque no había tenido tiempo para afeitarse. La barba de 6 días sombreaba su mandíbula. «¡Sheriff!», lo saludó Iridesa, sin ocultar la sonrisa de alivio. Cumplió su promesa. «Siempre lo hago, señora Thornmore», respondió él quitándose el sombrero. «¿Puedo pasar?». Baela lo hizo entrar, insistiendo en que se sentara en la mesa de la cocina mientras le servía café.
Henry me contó que capturaron a Flamebound y a 2 más, dijo ella. El cuarto murió resistiéndose al arresto, confirmó Kael'ric, aceptando la tasa con gratitud. Los otros serán juzgados en Tucson el mes que viene. Necesitaré que testifiques, señora Thornmore, si te sientes con fuerzas. Iridesa asintió, aunque el solo pensar en enfrentarse nuevamente a sus agresores le revolvía el estómago. Por supuesto, haré lo que sea necesario. He enviado un telegrama al mariscal territorial, explicó él. Organizarán una escolta militar para el viaje a Tucson. Sus ojos se encontraron con los de ella. No irás sola, Iridesa. Te acompañaré yo mismo. Gracias, susurró ella sintiendo que se le encendía el rostro bajo su mirada intensa. Y por favor, después de todo lo que ha hecho por mí, puede llamarme Iridesa. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, suavizando sus rasgos duros. Solo si tú me llamas para avisarme cuando esté lista la cena, respondió en broma, justo cuando Baela se retiraba dejándolos solos en la cocina. Por un instante, se hizo el silencio. Escuché que pronto empezarás en la escuela, dijo él al fin. Sí, en una semana. El doctor dice que estoy sanando bien. Iridesa alisó su falda sobre el vientre que ya se notaba más. Aunque imagino que para fin de curso pareceré una sandía con piernas. Kael'ric adoptó una expresión más seria. Quiero que sepas que si necesitas algo, lo que sea, puedes acudir a mí. La oficina del sheriff está abierta para ti siempre. Ya ha hecho demasiado. No lo suficiente, replicó él con la voz ronca de emoción. Lo que te pasó sucedió en mi jurisdicción, bajo mi vigilancia. Me siento responsable. Usted me salvó la vida, le recordó ella con dulzura. Y la de mi hijo. Sin usted, estaríamos muertos. Él negó con la cabeza, incapaz de aceptar aquellas palabras como redención. Debía haber atrapado a Flamebound mucho antes de que pudiera hacerle daño a nadie. Iridesa, sin pensarlo, extendió la mano y la colocó sobre la suya. No puede culparse por la maldad de otros, solo puede intentar hacer justicia. Y eso es justo lo que ha hecho. Kael'ric miró su mano sobre la suya, luego la giró lentamente y entrelazó sus dedos con los de ella. El contacto hizo que un calor dulce le inundara el pecho. Eres una mujer extraordinaria, Iridesa Thornmore, dijo en voz baja. El momento se rompió cuando Baela volvió con una olla de estofado humeante. Kael'ric soltó su mano con rapidez y se levantó. Debo irme. Me espera una montaña de papeleo. Se colocó el sombrero. Gracias por el café, señora Duskmere. ¿No se queda a cenar?, preguntó Baela. Hay de sobra. Tal vez en otra ocasión, dijo él, su mirada posándose por un instante más sobre Iridesa. Mañana pasaré para hablar de los preparativos del juicio. Buenas noches, señoras. Tras marcharse, Baela miró a Iridesa con picardía. Ese hombre no ha dejado de mirarte desde el día que te cargó en brazos. Iridesa se sonrojó. Solo se siente responsable. Eso es todo. Si tú lo dices, sonrió Baela mientras servía estofado en los platos. Si tú lo dices. La semana siguiente pasó volando mientras Iridesa se preparaba para asumir su rol como maestra. Barnen la declaró fuera de peligro, aunque le advirtió que no se excediera. La gente del pueblo siguió mostrando su bondad. Llegaron más prendas, más libros, más objetos para su nuevo hogar. Kael'ric pasaba todos los días, a veces solo unos minutos. Otras, se quedaba más de una hora. Traía noticias sobre el juicio, detalles sobre asuntos del pueblo. Pero Iridesa intuía que sus visitas iban más allá de lo oficial. Había una delicadeza en su trato, una cercanía silenciosa, que la hacía cada vez más consciente de él, no como alguacil, sino como hombre. El hombre que la había salvado. El hombre que, sin decirlo, empezaba a formar parte de su nueva vida. El día en que Iridesa Thornmore se trasladaría a la cabaña detrás de la escuelita, Kael'ric Weirdstone apareció frente a la casa de los Hollowgrave con su carreta.
Pensé que tal vez necesitarías ayuda con tus cosas, dijo, mientras cargaba el baúl repleto de donaciones en la parte trasera del carro. ¡Qué detalle tan considerado!, respondió Iridesa conmovida por su atención. La cabaña era pequeña pero estaba bien cuidada. 2 habitaciones en la planta baja y un altillo modesto en la parte superior. Las mujeres del pueblo la habían limpiado a fondo y la habían amueblado con piezas sencillas pero acogedoras. Una cama, una mesa con sillas, una mecedora junto al hogar, una pequeña estantería que ya tenía algunos libros. Alguien había colocado flores silvestres en un frasco sobre la repisa de la ventana, y la despensa estaba surtida con víveres básicos. «Es perfecta», susurró Iridesa, girando lentamente para observar su nuevo hogar. Kael'ric dejó el baúl, observando su expresión con satisfacción. El pueblo quería que te sintieras bienvenida. Y lo han logrado. Parpadeó para contener las lágrimas. Más de lo que puedo decir con palabras. Mientras desempacaban lo poco que poseía, Iridesa no podía ignorar la presencia de Kael'ric en el reducido espacio. Su figura alta parecía llenar la cabaña, haciéndola sentirse a la vez más estrecha y más segura. El reverendo Halven Stormvale dijo que puedes usar la estufa de la escuela hasta que empiece el invierno, comentó Kael'ric, mientras encendía una pequeña llama en la chimenea de la cabaña para quitar el frío de la tarde. Ya organizó que te traigan leña la próxima semana. Todos han sido tan generosos, murmuró Iridesa, acomodando los libros en la estantería. Nunca había sentido una comunidad así. Eso es Douglas, dijo él, incorporándose desde el hogar. Aquí la gente cuida de los suyos. Cuando todo estuvo en su lugar y a gusto de Iridesa, se dio cuenta de que ya era casi de noche. Kael'ric parecía no tener prisa por irse, demorándose en la puerta. ¿Estarás bien aquí sola?, preguntó con tono sincero. Estaré bien, aseguró ella. La escuela está cruzando el patio y el reverendo vive a unos pasos si necesito algo. Y mi oficina está siempre abierta, le recordó él. Día y noche. Lo sé. Sonrió bajando la mirada con cierta timidez. Gracias otra vez, Kael'ric, por todo. Él asintió, colocándose el sombrero. Pasaré mañana a ver cómo te vas acomodando. Después de que se fue, Iridesa recorrió cada rincón de la cabaña, aún sorprendida por lo mucho que había cambiado su vida. Un mes atrás, viajaba sola hacia un futuro incierto. Ahora tenía un hogar, un trabajo, y un pueblo que la había acogido sin juzgarla. Y tenía a Kael'ric Weirdstone. Su presencia constante se había vuelto un refugio que no sabía que necesitaba. Esa noche, mientras se recostaba en su nueva cama, sintió que su bebé se movía. Una pequeña sacudida, como el aleteo de un colibrí, que la hizo cerrar los ojos y dejar que las lágrimas fluyeran. Por primera vez desde la muerte de Malric Duskbane, se permitió creer que tal vez el futuro podía traer algo de felicidad. A la mañana siguiente, Iridesa se levantó temprano, lista para explorar la escuelita. Halven Stormvale le había dado la llave y sugerido que pasara unos días familiarizándose con el aula y el material, antes de que las clases comenzaran el lunes siguiente. El edificio era una sola sala amplia, con hileras de pupitres de madera enfrentando la tarima del maestro. Grandes ventanales dejaban entrar luz generosa, y en un rincón había una estufa de hierro para el invierno. Una pared estaba ocupada por estanterías con una colección modesta de libros y cuadernos. Un pizarrón colgaba detrás del escritorio de la maestra, flanqueado por mapas del territorio de Arizona y de los Estados Unidos. Iridesa pasó la mano sobre la superficie lisa del escritorio, sintiendo como una sensación de propósito la llenaba por dentro. Para eso había venido a Douglas, a enseñar, a formar mentes jóvenes y a construir un futuro para ella y su hijo. Pasó la mañana revisando los materiales disponibles y haciendo una lista de lo que necesitaría conseguir o fabricar. Al llegar el mediodía, ya había esbozado las lecciones para la primera semana y empezaba a escribir las normas que colgaría en el aula. Un golpe en la puerta interrumpió su labor.
Esperaba al reverendo, pero se sorprendió al ver a Kyle con una cesta cubierta entre los brazos. «Pensé que podrías olvidarte de comer», dijo levantando la cesta. Baela Duskmere mandó algo de comida. «Qué amable de su parte», sonrió ella, haciéndose a un lado. «Y tuyo también, por traerlo». Se sentaron juntos en uno de los pupitres grandes, mientras Iridesa comía pan, queso y un poco de pollo frío. Kyle observaba el aula con curiosidad. «Nunca fui mucho a la escuela», confesó. «Mi padre me enseñó a leer y escribir. Lo demás lo aprendí sobre la marcha». «¿Dónde creciste?», preguntó ella, dándose cuenta de que sabía muy poco de él. «En Texas, cerca de El Paso. Mi padre tenía un rancho pequeño. Cuando murió, trabajé como peón, luego como ayudante en varios pueblos, hasta que terminé de alguacil en un lugar llamado Dry Creek. Luego supe que Douglas necesitaba un sheriff, y decidí empezar de nuevo». «¿Tienes familia?». «Ya no. Mi madre murió cuando era niño. Mi padre hace 10 años. No tengo hermanos». Su mirada se posó en el rostro de Iridesa. «¿Y tú? Además de tu esposo?» Iridesa negó con la cabeza. «Mis padres murieron hace años. Enseñaba en una escuelita en Pensilvania cuando conocí a Malric. Era médico. Nos casamos. Pero solo estuvimos juntos un año antes de que muriera por la gripe, el invierno pasado». Llevó la mano al vientre sin pensar. No sabía que estaba embarazada hasta que ya se había ido. Cuando la escuela se enteró, me despidieron. Dijeron que no era apropiado que una mujer en mi estado enseñara a niños impresionables. Fue entonces cuando vi el anuncio para ser maestra aquí, en el territorio de Arizona. «Fuiste muy valiente al venir sola hasta aquí», dijo Kyle Weirstone, con una admiración que no intentaba ocultar. «No me sentía valiente», admitió Iridesa Thornmore con honestidad. «Me sentía desesperada. Nadie quería contratarme allá en el este, y no podía soportar esas miradas llenas de lástima de quienes antes me respetaban. Pues lo que ellos perdieron, Douglas lo ha ganado», respondió Kyle con una sonrisa que transformó su rostro serio por completo. «Estos niños tienen mucha suerte de tenerte». Iridesa sintió un calor distinto al del sol del mediodía que entraba por las ventanas. Había algo en Kyle Weirstone que la hacía sentirse vista, valorada, protegida, de una forma que no sentía desde que Malric Duskbane había partido. El primer día de clases llegó con un clima otoñal perfecto. 27 niños de diferentes edades entraron al aula con ojos curiosos, observando con atención a su nueva maestra. Iridesa, vestida con el mejor de sus vestidos prestados, le sonrió con calidez, decidida a ocultar sus nervios. «Buenos días, niños. Soy la señora Thornmore, su nueva maestra». Un murmullo recorrió la sala al notar su silueta y el evidente embarazo. Había dudado sobre si mencionar el tema o no, pero al final optó por la verdad. «Como pueden ver, recibiré un nuevo miembro en mi familia a finales de este año. Pero eso no interferirá con nuestras clases. La señora Stormvale nos ayudará cuando llegue el momento». Una niña menuda en la primera fila levantó la mano. «¿Su esposo es vaquero, señora?». La sonrisa de Iridesa titubeó un instante. «Mi esposo falleció, Tenny, pero estoy segura de que le habría encantado ser vaquero, si hubiera vivido en estas tierras». La explicación sencilla pareció bastar. Pronto, los niños se centraron en las lecciones que ella había preparado con tanto esmero. Al mediodía, sentía que ya había creado un lazo con sus estudiantes, a pesar de las miradas furtivas a su vientre. Durante el almuerzo, los niños salieron al patio con sus loncheras. Iridesa permaneció en su escritorio, revisando las lecciones de la tarde, cuando una sombra se proyectó sobre sus papeles. Al alzar la vista, vio a Kyle en la entrada, con el sombrero en la mano. Sheriff Weirstone. Lo saludó, sintiéndose de pronto consciente del desorden en su peinado tras toda la actividad matutina. «Señora Thornmore», asintió con formalidad, notando que aún quedaban algunos alumnos dentro. «Pasaba por aquí
y quise ver cómo iba tu primer día. Muy bien, gracias, dijo ella, levantándose mientras alisaba su falda sobre el vientre. Los niños parecen ansiosos por aprender. Kael'ric se acercó unos pasos y bajó la voz. Recibí un telegrama de Tucson esta mañana. El juicio está fijado para dentro de 3 semanas. Tendré que llevarte para testificar. Iridesa asintió, aunque una chispa de ansiedad se le encendió en el pecho. Lo entiendo. No te preocupes, dijo él, leyendo su expresión. Ya he organizado todo. Viajaremos en diligencia con 2 de mis ayudantes como escolta adicional. Te alojarás con la esposa del mariscal mientras estemos allí. Serán solo 2 días, y luego de regreso a Douglas. ¿Y mis alumnos? El reverendo Stormvale dice que su esposa puede encargarse de la escuela por unos días. Ella enseñaba antes de llegar a Douglas. Iridesa se relajó un poco. Entonces estaré lista cuando sea necesario. Los ojos de Kael'ric se suavizaron al mirarla. Lo estás haciendo muy bien, Iridesa. Todo el pueblo comenta la suerte que tienen de que seas tú quien eduque a sus hijos. Antes de que pudiera responder, los niños comenzaron a volver del recreo. Kael'ric retrocedió, se colocó el sombrero y asintió. Buen día, señora Thornmore. Buen día, sheriff, respondió ella con tono profesional, aunque la calidez en su mirada lo decía todo. Con el paso de las semanas, Iridesa se adaptó a su nueva rutina. Enseñaba durante el día, preparaba clases por la tarde y transformaba su pequeña cabaña en un verdadero hogar. Su embarazo avanzaba con normalidad y el bebé se movía fuerte y vivo dentro de ella. Barnum Hollowgrave declaró que tanto la madre como el niño gozaban de excelente salud y predijo que el parto sería entre finales de diciembre y comienzos de enero. Kael'ric seguía visitándola con frecuencia, a veces solo unos minutos. Otras, se quedaba a cenar. Siempre traía algo. Un libro para sus clases, fruta fresca de un vendedor ambulante, o una mecedora robusta que él decía que había comprado el pueblo, aunque Iridesa sospechaba que había sido un regalo suyo. Comenzó a disfrutar preparar la cena los días que él venía. Hablaban de todo, del pueblo, de libros, de su infancia, de los sueños para el futuro. Descubrió en él una mente reflexiva, con un humor seco que la hacía reír sin querer. Él, por su parte, parecía disfrutar verla relajarse, compartir sus ideas y pensamientos con libertad. Todo el pueblo notaba la cercanía que crecía entre ellos. Baela Duskmere comentó a su esposo que jamás había visto al sheriff tan interesado en alguien. Y el reverendo Stormvale murmuró a su esposa que la señora Thornmore parecía florecer en presencia del sheriff. Iridesa se descubría pensando en Kael'ric a lo largo del día. ¿Qué opinaría de tal libro? ¿Qué diría si escuchara el comentario gracioso de un alumno? ¿O cuánto deseaba contarle cómo había ido su jornada? Era un sentimiento que le resultaba familiar, y al mismo tiempo nuevo, similar a lo que había sentido por Malric, pero distinto en formas que aún no lograba definir. 3 semanas después del inicio de clases, Iridesa y Kael'ric partieron hacia Tucson para el juicio. El viaje en diligencia fue incómodo para ella, pero la presencia atenta de Kael'ric hizo que todo resultara más llevadero. Durante el viaje hacia Tucson, Kael'ric Weirstone insistió en que Iridesa Thornmore ocupara siempre el asiento más cómodo. En cada parada le alcanzaba agua y la distraía contándole anécdotas de sus primeros años como alguacil novato. En Tucson, fueron recibidos por el mariscal territorial, Jorvan Ironthorn, un hombre rudo y mayor que los escoltó hasta su hogar. Su esposa, Dalara Windrest, abrió la puerta con una sonrisa acogedora. «Pobrecita», murmuró mientras ayudaba a Iridesa a acomodarse en el cuarto de invitados. «Viajar en tu estado. Y además, para testificar contra esa clase de hombres. Pero no te preocupes, James y el sheriff Wirestone se asegurarán de que se haga justicia». El juicio comenzó al día siguiente en el tribunal territorial. Iridesa, vestida con su mejor vestido azul que Baela Duskmere le había ajustado con esmero,
Sintió un escalofrío cuando Takarin Flamebound y los 2 miembros sobrevivientes de su banda fueron llevados a la sala con grilletes. Los ojos oscuros de Flamebound la encontraron de inmediato y se entrecerraron al reconocerla con odio. Iridesa contuvo el impulso de encogerse. En su lugar, enderezó los hombros y sostuvo su mirada con firmeza. A su lado, Kael'ric colocó una mano tranquilizadora sobre su brazo. Cuando fue llamada a testificar, Iridesa caminó hasta el estrado con pasos decididos, sintiendo cada mirada clavada en ella. Con voz clara y sin titubeos, relató los eventos del ataque a la diligencia, identificando a cada acusado y describiendo sus acciones con detalle. ¿Está completamente segura de que estos son los hombres que asaltaron la diligencia y la dieron por muerta?, preguntó el fiscal. Sí, señor. Jamás olvidaré sus rostros, respondió ella, mirando directamente a Flamebound. Especialmente el de él. Fue quien me pateó sin piedad y me dejó morir en el desierto. Takarin Flamebound se abalanzó sobre su silla, soltando una sarta de insultos en español que hicieron que los guardias corrieran a sujetarlo. El juez golpeó el mazo con fuerza, ordenando que lo retiraran de la sala hasta que se calmara. Iridesa mantuvo la compostura, aunque sus manos temblaban ligeramente sobre el regazo. Al volver a su asiento, Kael'ric se inclinó hacia ella. «Lo hiciste bien», murmuró, con los ojos llenos de orgullo. «Muy bien». El juicio duró 2 días, con varios testigos que declararon sobre el historial violento de la banda Flamebound. El veredicto fue unánime, culpables de todos los cargos. La sentencia: horca para Takarin Flamebound y cadena perpetua para sus 2 cómplices. Al ser escoltado fuera de la sala, Flamebound volvió la cabeza una vez más hacia Iridesa. «Esto no ha terminado, señora», escupió con su acento marcado. «Takarin tiene amigos que no la olvidarán». Kael'ric reaccionó de inmediato, interponiéndose entre Iridesa y el bandido. «Para ti sí ha terminado, Flamebound. Nunca volverás a amenazar a nadie». Durante el viaje de regreso a Douglas, Iridesa guardó un silencio inusual. Las palabras de Flamebound resonaban en su mente, aunque intentaba desecharlas. «No puede hacerte daño», le aseguró Kael'ric cuando por fin ella le confesó sus temores. «Lo colgarán antes de que acabe el mes, y sus compinches pasarán el resto de sus vidas en la prisión de Yuma. La banda Flamebound se acabó». «¿Y si tiene amigos? ¿Y si vienen a vengarse?», preguntó ella en voz baja. Kael'ric le tomó la mano, firme y cálido. «Entonces, tendrán que pasar por encima de mí primero. Y eso no es algo que muchos se atreverían a intentar». Su determinación le devolvió algo de paz, y para cuando llegaron a Douglas, Iridesa ya había relegado la amenaza al fondo de su mente. El pueblo los recibió con la noticia de que Takarin Flamebound había sido transferido a Yuma para esperar su ejecución. La vida volvió a su curso habitual. Iridesa se sumergió en sus días de enseñanza y en las tardes llenas de preparación y corrección. Con el embarazo entrando en sus últimos meses, la aceptación y el cariño del pueblo la conmovían profundamente. Las madres de sus alumnos pasaban a dejar consejos o pequeños obsequios para el bebé. Los padres se aseguraban de que su pila de leña siempre estuviera llena y su cabaña en buen estado. Y por supuesto, estaba Kael'ric. Su presencia se había vuelto tan natural en la vida de Iridesa, que ya no recordaba cómo era la rutina sin él. Aunque mantenía un comportamiento profesional en público, en la intimidad de su cabaña, entre tazas de té y silencios compartidos, una conexión más profunda crecía, silenciosa pero innegable. Una tarde de principios de diciembre, cuando el primer frío real del invierno comenzó a apretar, Kael'ric llegó con los brazos cargados de leña y el ceño fruncido. «Se acerca una tormenta», anunció, apilando los troncos junto al hogar. «El cochero dice que ya está nevando en las montañas». Iridesa se movía por la cocina preparando té. A 7 meses de embarazo, sus movimientos eran más lentos, pero mantenía la elegancia serena de siempre. «¿Debo preocuparme?» «No, si estás preparada», respondió él, sacudiéndose las virutas de la camisa.
Traje víveres extra en la carreta, y he pedido al reverendo Stormvale que te visite si la nieve se acumula mucho. Mañana se suspenderán las clases, solo por precaución. Estoy segura de que estaré bien, dijo ella sonriendo. Esta cabaña es cálida, y tengo muchas mantas. Kael'ric aceptó la taza de té que ella le tendió. Al rozarse sus dedos, un silencio se extendió entre ellos. Cómodo, pero cargado. Iridesa, dijo él en voz baja. Hay algo que he querido preguntarte desde hace tiempo. El corazón de ella se aceleró al notar el tono. ¿Sí? Pero justo entonces, un golpe seco en la puerta interrumpió lo que sea que iba a decir. Kael'ric Wairstone frunció el ceño y dejó la taza de té sobre la mesa para abrir la puerta. Allí, con la bufanda cubierta de nieve, estaba Baela Duskmere. «Sheriff. Gracias a Dios que lo encuentro», dijo con la voz agitada. «Acaba de llegar un telegrama desde Tucson. Takarin Flamebound escapó durante su traslado a la prisión de Yuma. Mató a 2 guardias. Iridesa Thornmoor dejó escapar un jadeo, llevándose las manos al pecho. El rostro de Kael'ric se endureció como piedra. «¿Cuándo ocurrió?», preguntó, con tono cortante. «Hace 2 días. El mensaje acaba de llegar». Baela miró fugazmente a Iridesa, su rostro preocupado. «El mariscal cree que podría dirigirse hacia aquí». «¿Por venganza?», susurró Iridesa, sintiendo de pronto con claridad la amenaza que Flamebound había pronunciado en el tribunal. Kael'ric la miró directamente, su decisión ya tomada. «Te llevaré esta misma noche a casa de los Hollowgrave. Te quedarás allí hasta que capturemos a Flamebound». «Pero...» «Nada de peros, Iridesa», interrumpió él con firmeza. «No pondré en riesgo tu vida, ni la de tu hijo». En menos de 1 hora, Iridesa ya estaba instalada en el cuarto de huéspedes de los Hollowgrave, el mismo en el que había convalecido semanas atrás. Kael'ric cargó su pequeño bolso con el ceño aún fruncido. «Estoy organizando una partida de búsqueda al amanecer», le dijo al marcharse. «Te juro que Flamebound no se acercará ni a 10 millas de Douglas mientras yo respire». «Ten cuidado», suplicó ella, los ojos llenos de miedo. «Ya mató a 2 hombres». Kael'ric llevó la mano al revólver de su cinturón. «Ya me han enfrentado a hombres como él. Esta vez no saldrá vivo». Se despidió con una mirada intensa, de esas que decían más que 1000 palabras. Iridesa lo siguió con la mirada desde la ventana mientras lo veía caminar decidido por la calle, rumbo a la oficina del sheriff. Su silueta firme apenas mitigaba el temor que le brotaba en el pecho. Durante 3 días, los equipos de búsqueda peinaron los alrededores sin resultados. Mientras tanto, Iridesa permanecía refugiada en casa de los Hollowgrave, segura pero inquieta. La tormenta de nieve que se había anunciado por fin llegó, cubriendo todo Douglas con un manto blanco que dificultaba los rastreos. La mañana del 4.º día, Barney Hollowgrave fue llamado de urgencia a un rancho, donde una joven madre primeriza estaba a punto de dar a luz. Baela, por supuesto, se preparó para acompañarlo. «No me gusta dejarte sola», murmuró Baela, abrochándose el abrigo con nerviosismo. «¿Estaré bien?», aseguró Iridesa. «El ayudante Fenric pasará a revisarme y el reverendo Stormvale prometió venir también». «Aún así», Baela suspiró. «La señora Munglen está aterrada. Es su primer bebé». «Ve, Baela. Estaré bien. Te lo prometo. Cerraré la puerta con llave y no me moveré de aquí». Después de que partieron, Iridesa se acomodó en el salón con un libro, intentando distraerse de sus temores por Flamebound y por Kael'ric, que esa misma mañana había salido a patrullar a pesar del frío. El bebé no dejaba de moverse, inquieto como ella. Iridesa acarició su vientre suavemente. «Tranquilo, mi amor. Tu papá querría que fuéramos valientes». Últimamente se había acostumbrado a hablarle a su hijo sobre Malric Duskbane, pero en sus pensamientos del futuro, el rostro que imaginaba junto al suyo era el de Kael'ric Wairstone.
Aquella idea le reconfortaba y la confundía al mismo tiempo. ¿Estaba traicionando la memoria de Malric al dejarse llevar por estos sentimientos? Un ruido en la cocina la sacó de sus pensamientos. Iridesa se quedó inmóvil, escuchando. Tal vez Fenric había llegado. Pero el silencio que siguió fue demasiado denso, demasiado cuidadoso. Con el corazón acelerado, se levantó de su asiento lo mejor que su cuerpo le permitía. Avanzó hacia el despacho de Barnen, donde sabía que él guardaba una pistola. Pero antes de llegar, una figura se cruzó en el umbral y le bloqueó el paso. Allí estaba Takarin Flamebound, desaliñado, con los ojos encendidos de odio, un cuchillo brillando en su mano sucia. Su ropa estaba empapada de lodo y nieve, su rostro demacrado por los días de huida. «Señora», musitó con una sonrisa torcida que simulaba cortesía. «Nos volvemos a ver». Iridesa retrocedió instintivamente, una mano cubriendo su vientre. «¿Cómo me encontraste?» «Douglas no es tan grande. Y tengo amigos que me deben favores». Se acercaba con pasos lentos, disfrutando su miedo. «Te dije que esto no había terminado». «El sheriff Weirdstone y sus hombres están buscándote», dijo ella, intentando ganar tiempo. «Podrían volver en cualquier momento». Flamebound soltó una carcajada áspera. «Tu sheriff anda galopando hacia el norte, siguiendo pistas falsas que yo mismo dejé. Para cuando regrese, tú estarás muerta. Tú y ese bastardo que llevas dentro». Iridesa sintió cómo el miedo daba paso a una furia fría. Aquel hombre ya le había arrebatado tanto, su seguridad, su paz mental. No iba a permitir que le quitara también el futuro de su hijo. Cuando Flamebound avanzó con el cuchillo alzado, ella lanzó con todas sus fuerzas el pesado libro que tenía en las manos, directo a su rostro. El impacto fue certero. Se escuchó un crujido húmedo cuando le golpeó la nariz. Flamebound aulló de dolor, la sangre brotando al instante. Iridesa no corrió hacia la puerta, donde él podría alcanzarla, sino hacia la cocina. Sabía que allí, en la esquina, Baela siempre guardaba una escopeta cargada. Aunque su embarazo ralentizaba sus pasos, el pánico le dio alas. Apenas alcanzó la cocina, escuchó los pasos pesados de Flamebound, persiguiéndola por el suelo de madera. Y allí estaba, la escopeta, justo donde siempre. Iridesa Thornmoor tomó la escopeta con ambas manos, girando con dificultad debido al peso de su vientre. Takarin Flamebound apareció en el umbral, la sangre escurriéndole por la nariz y la mirada encendida de furia. «Vas a pagar por eso, maldita», escupió con voz ronca. Iridesa alzó la escopeta. A pesar del latido acelerado en sus sienes, sus manos se mantenían firmes. «No te acerques». Él se detuvo un instante, evaluando la situación. «No dispararás, señora. Eres demasiado blanda, demasiado civilizada». Avanzó un paso. «Baja el arma antes de que te hagas daño». «No des un paso más», advirtió Iridesa, apretando el dedo en el gatillo. «Sé cómo usarla». La sonrisa de Flamebound fue una mueca deformada. «Entonces hazlo. Dispárame. Otro paso». «¿Pero qué pasa si fallas? ¿Qué le pasará a tu hijo cuando te arrebate esa escopeta y te golpee con ella?» Por un segundo, Iridesa dudó, y Takarin lo notó. Se lanzó hacia ella con el cuchillo en alto, apuntando directo al vientre. El estruendo de la escopeta llenó la estancia. El retroceso la lanzó hacia la pared. Entre el humo y el zumbido en sus oídos, Iridesa vio cómo Flamebound tambaleaba, una mano sobre el pecho donde el disparo había impactado de lleno. La sorpresa sustituyó al odio en sus ojos, y luego cayó al suelo. El cuchillo rodó lejos de sus dedos inertes. Iridesa se deslizó hasta sentarse, la escopeta cayendo de sus manos. Un dolor agudo le recorrió la espalda baja y se le envolvió en el abdomen. «Es muy pronto», pensó aterrada. «Todavía no». No supo cuánto tiempo pasó hasta que la puerta se abrió de golpe y escuchó la voz de Kylric Weirdstone gritar su nombre. Intentó responder, pero otra contracción la dejó sin aire.
y entonces lo vio. Él se arrodilló junto a ella, el rostro pálido al ver el cuerpo de Flamebound tirado, la escopeta vacía y el rostro de Iridesa contraído de dolor. ¿Estás herida? ¿El bebé? Viene. Viene demasiado pronto, gimió ella. Kael'ric la alzó en brazos con una facilidad que la hizo sentir ingrávida, a pesar de su embarazo. Resiste, Iridesa. Resiste. La llevó a la habitación, gritando a su ayudante que buscara a Baela Duskmer en el rancho de los Munglen. La acomodó sobre la cama justo cuando otra contracción la atravesaba como un relámpago. «No me dejes», suplicó, aferrándose a su mano. «Nunca», prometió él con voz tensa. «Estoy aquí». Las horas siguientes fueron una mezcla borrosa de dolor y miedo. Baela regresó en tiempo récord, tomando control de la situación con manos firmes y palabras serenas. Poco después, llegó Varnen Hollowgrave con su maletín. Kael'ric no se apartó de su lado ni un segundo. Permitió que Iridesa le estrujara la mano, le limpiaba el sudor de la frente y le susurraba palabras de aliento cuando ella decía que no podía más. «Has enfrentado a Flamebound para proteger a tu hijo», le dijo en voz baja. «Esto solo es otra batalla, y la estás ganando». Poco antes del amanecer, después de una larga lucha, el bebé nació. Pequeño, pero con un llanto potente que llenó la habitación y arrancó lágrimas de alivio a su madre. «Está sano», anunció Varnen, sonriendo. «Necesitará cuidados especiales unas semanas, pero es fuerte, igual que su madre». Iridesa recibió al bebé envuelto entre mantas, con los ojos llenos de asombro. «Eiran Windborn», susurró, besando su frente, llamado así por los dos hombres que marcaron su destino antes de que respirara, Malric Duskbane y Kael'ric Weirdstone. El niño aferró su dedo con fuerza inesperada. Iridesa sintió su corazón expandirse con un amor tan vasto que le robó el aliento. Cuando levantó la vista, Kael'ric la observaba con una emoción profunda. «¿Quieres sostenerlo?», preguntó ella suavemente. Kael'ric dudó un instante, y luego lo tomó con cuidado entre sus manos grandes. El contraste era conmovedor. Un hombre curtido por el desierto acunando con delicadeza a una criatura recién llegada al mundo. «Es hermoso, Iridesa. Perfecto, como su madre», murmuró con voz entrecortada. Baela y el doctor salieron de la habitación discretamente, dándoles privacidad. «Tuve tanto miedo», admitió ella. «Cuando Flamebound apareció, solo pensaba en proteger al bebé. Nunca creí que fuera capaz de disparar». «Hiciste lo que haría cualquier madre», respondió él, devolviendo al niño a sus brazos. «Lo protegiste». Ella lo observó dormir, luego volvió a mirarlo a él. «¿Cómo supiste que debías volver a Douglas?» «Llámalo instinto. Encontramos señales de que Flamebound regresaba al pueblo. Me adelanté temiendo que supiera dónde estabas». Su mandíbula se tensó. «Si hubiese llegado unos minutos más tarde...» «Pero no fue así», lo interrumpió ella con firmeza. «Llegaste justo cuando más te necesitaba, como desde aquel día en el desierto». Kael'ric le tomó la mano, sus ojos llenos de algo más profundo que gratitud. «Quiero estar allí cada vez que me necesites, tú y tu hijo». Iridesa sintió cómo las lágrimas asomaban de nuevo. «Kael'ric, sé que es pronto», agregó rápidamente. «Sé que aún estás sanando, y que Malric sigue presente en tu corazón. No espero una respuesta ahora». «¿Una respuesta a qué?», preguntó ella, aunque en su pecho ya lo sabía. «Así podrías imaginar un futuro a mi lado, como mi esposa». Sus ojos, siempre tan firmes, se mostraban ahora vulnerables. «Te amo, Iridesa Thornmoor. Creo que lo supe desde el instante en que te vi en el desierto, con esos ojos llenos de valentía. Sería un honor criar a tu hijo como mío y protegerlos a ambos, por el resto de mi vida». Una lágrima rodó por la mejilla de Iridesa. «He estado tan confundida con mis sentimientos,
confesó Iridesa Thornmoor, su voz temblorosa. Me preguntaba si era desleal a la memoria de Malric Duskbane sentir tanto por ti. Tan poco tiempo después de su muerte, Caelric Weirdstone la miró con ternura. ¿Y qué te dice el corazón? Que Malric querría que yo fuera feliz, que su hijo tuviera un padre que lo amara. Sus palabras se volvieron firmes, seguras. Y que te amo, Caelric Weirdstone, mucho más de lo que pensé posible volver a amar. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Caelric fue como el amanecer en el desierto, cálida, deslumbrante y reveladora. Entonces dime que te casarás conmigo, susurró él, secándole una lágrima con el pulgar. Dime que me dejarás pasar mi vida amándote a ti y a este pequeño. Sí, susurró Iridesa, sintiendo que el corazón le estallaba de felicidad. Sí, Caelric, me casaré contigo. Él se inclinó con cuidado, considerando al bebé dormido entre ellos, y la besó con una dulzura tan profunda que nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. Al separarse, los ojos de Caelric también brillaban. Me acabas de convertir en el hombre más feliz de todo el territorio de Arizona. En ese momento, Aidan Winborn despertó con un leve gemido de hambre. Iridesa se acomodó para amamantarlo, mientras Caelric la miraba con una mezcla de asombro y devoción, que le dejó claro que el futuro que los esperaba estaba lleno de amor. 2 meses después, Iridesa y Caelric se casaron en la pequeña iglesia de Douglas. Durante la ceremonia, Aidan dormía plácidamente en los brazos de Baela Duskmere. Todo el pueblo asistió. Celebraban no solo la unión entre el sheriff y la maestra, sino también la victoria del amor sobre la tragedia. Iridesa lucía un vestido blanco sencillo, confeccionado por las damas del gremio, con su cabello castaño recogido y adornado con flores silvestres. Caelric, nervioso como nunca, la esperaba en el altar con un traje nuevo y su insignia reluciente en el pecho. Cuando Halven Stormvale los declaró marido y mujer, el aplauso resonó con tanta fuerza que pareció levantar el techo de la iglesia. Caelric la besó con ternura contenida, pero no pudo ocultar la intensidad de sus sentimientos. La recepción fue en la escuela, decorada con cintas y flores. Las mesas rebosaban de comida que cada familia del pueblo había aportado con cariño. Los niños correteaban entre los adultos, riendo, celebrando. Al atardecer, Caelric encontró a su esposa sentada en un rincón, sonriendo mientras observaba cómo Baela enseñaba a Aidan a un grupo de mujeres encantadas con el bebé. ¿Cansada, señora Weirdstone?, preguntó él, sentándose a su lado. Un poco, pero inmensamente feliz, respondió ella, saboreando su nuevo apellido. ¿Recuerdas que nunca terminé lo que iba a decirte aquella noche en que Flamebound escapó?, dijo él tomándole la mano, antes de que Baela nos interrumpiera. Creo que puedo imaginarlo, rió ella, apretándole los dedos. Caelric sonrió. Todavía le sorprendía que pudiera sonreír así, tan libremente. Quería decirte que desde el momento en que te encontré en el desierto, algo cambió en mí. Cuando susurraste que te habían dejado por muerta y sentí a tu hijo moverse, supe que había encontrado algo que ni siquiera sabía que buscaba. Los ojos de Iridesa brillaron con emoción. Un futuro con algo más que deber, continuó él. Nos encontraste, susurró ella, repitiendo sus propias palabras de aquel día. A los dos. Y nunca te soltaré, dijo él antes de besarla con suavidad. Baela se acercó con Aidan en brazos. Creo que alguien quiere a su mamá, bromeó mientras lo depositaba en los brazos de Iridesa. Caelric pasó un brazo por los hombros de su esposa, y juntos contemplaron al pequeño dormido. Ella pensó en todo lo que había cambiado su vida, de la desesperación, al amor, de la pérdida, a la esperanza, de la soledad, a un hogar. ¿En qué piensas?, preguntó Caelric, notando su expresión pensativa. En los comienzos, respondió ella, y en cómo a veces
vienen disfrazados de finales. La primavera llegó a Douglas con una explosión de flores silvestres y aromas dulces. Iridesa se apoyó en el marco de la puerta de su nuevo hogar. Ya no era la cabaña detrás de la escuela, sino una casa construida por Kael'ric en las afueras del pueblo, sobre un terreno que ahora era suyo. Airan, de 5 meses, balbuceaba alegremente en sus brazos mientras observaban a Kael'ric trabajando en el huerto que habían sembrado juntos. La tierra del desierto era difícil, pero con dedicación y cuidado, los brotes verdes comenzaban a abrirse paso. Como su matrimonio, como su familia, como la comunidad que los rodeaba. Kael'ric alzó la vista, los vio, y sonrió con esa expresión que siempre hacía que el corazón de Iridesa se derritiera. Caminó hacia ellos con pasos largos. Besó la frente del bebé, y luego los labios de su esposa con ternura. ¿Qué he hecho para merecer semejante recibimiento? Nos encontraste, respondió Iridesa con una sonrisa. Y nosotros encontramos nuestro hogar. La vida en el territorio salvaje de Arizona nunca sería fácil. Habría sequías, inviernos crudos, forajidos ocasionales y días difíciles. Pero Iridesa y Kael'ric Weirdstone los enfrentarían juntos, y algún día, cuando Airan fuera mayor, le contarían la historia de cómo su padre había encontrado a su madre en el desierto, de cómo le tocó el vientre y le prometió protección, de cómo, contra todo pronóstico, nació un amor tan fuerte como las flores silvestres que despiertan tras la lluvia. Una historia real del oeste, no solo de sheriffs y bandidos, diligencias y tiroteos, sino de coraje, humanidad y el amor que sana hasta las heridas más profundas. Una historia que pasaría de generación en generación, para que incluso cuando la frontera dejara de ser salvaje, jamás se olvidaran los corazones valientes que allí florecieron.